La operación genocida israelí en y alrededor de la ciudad de Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, justamente al otro lado de la frontera con Egipto, desafía el acuerdo de paz firmado en 1979 entre Tel Aviv y El Cairo, que puso fin a más de 2 décadas de hostilidad. Egipto amenazó a Israel con hacer respetar su soberanía por todos los medios posibles, sin miedo a evitar cualquier escenario si se atreve a desplegar soldados adicionales en la zona T sin obtener la aprobación de la parte egipcia. ¿Qué reza el tratado? ¿Por qué Egipto se siente amenazado? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En medio de la política hostil de la cúpula de Benjamín Netanyahu en Rafah, una fuente de alto nivel de un reconocido medio egipcio aseguró que el respeto de Egipto por los tratados de paz no le impedirá utilizar todos los escenarios para preservar su seguridad nacional y los derechos históricos de los palestinos. Reiteró que Egipto rechaza categóricamente los planes del Estado ocupante de desplazar a los residentes de la Franja de Gaza a la península del Sinaí, que estuvo ocupada por Israel en el contexto de la Guerra de los 6 días, y luego de los acuerdos de Camp David pasó de nuevo a manos egipcias, pero dividida administrativamente en las zonas A, B, C y D. Egipto no permitirá la concreción de las ambiciones israelíes en los territorios palestinos a su costa, enfatizó el informante, haciendo referencia a que las declaraciones de algunos funcionarios de Tel Aviv sobre que Egipto no permite a los residentes de la Franja de Gaza entrar en su territorio confirman sus intenciones de desplazar a los palestinos al Sinaí. En esta línea, la fuente exhortó a Netanyahu a revisar la situación de la ayuda egipcia acumulada en el cruce de Karem Shalom, que supera los 500 camiones, antes de reclamar y acusar a Egipto de impedir la entrada de asistencia humanitaria en el enclave costero. Otra fuente de alto nivel resaltó el asombro de Egipto ante los intentos de algunas partes de insultar deliberadamente los esfuerzos del país para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza y el resto de la Palestina ocupada. Algunas partes están jugando a acusar sucesivamente a los mediadores, acusándolos de parcialidad y culpándolos, sin pruebas, de evadir tomar las decisiones requeridas. Así expresó el segundo informante. La narrativa de estas fuentes informativas coincide con la actual posición del gobierno egipcio, cuyos líderes políticos en reiteradas ocasiones han rechazado la invasión de Rafah porque solo allanará el camino para la expansión del sionismo en detrimento del derecho internacional. En abril pasado, el jefe del Servicio de Información de Egipto, Dia Rashwan, informó que la invasión en Rafah traería como consecuencia daños previsibles en la región y repercusiones en extremo negativas que podrían desencadenar una guerra a gran escala. Subrayó que mientras Israel planea la invasión, Egipto y la mayoría de los países sensatos del mundo y sus instituciones internacionales se oponen por considerarla ilegal, pero sobre todo inhumana. Para Egipto, tal como lo dijo el Ministerio de Exteriores del país, los ataques contra civiles, la destrucción de infraestructura y la presión para que los gazatíes abandonen sus hogares y tierras es una flagrante violación del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y el Cuarto Convenio de Ginebra sobre la protección de los civiles en tiempo de guerra. ¿Qué sucede en Rafah? Poco después del estallido de la guerra, el 7 de octubre del año pasado, Netanyahu ordenó a los palestinos que residen en el norte de la Franja de Gaza trasladarse a zonas presuntamente seguras en el sur de este enclave costero como Rafah. Sin embargo, todo fue un engaño, porque los bombardeos indiscriminados no cesaron en toda la Franja de Gaza y más de 1,5 millones de palestinos desplazados se encuentran actualmente hacinados en Rafah, según datos de la ONU. Pese a la presión internacional sobre Israel para que se abstenga de invadir Rafah a gran escala, su ejército amplió su ofensiva en la zona en los últimos días, recrudeciendo las condiciones infrahumanas de los pobladores que ni siquiera tienen acceso al agua potable. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la situación de Rafah con Egipto?
Todo se centra en la presencia del ejército israelí en el paso fronterizo de esta zona, que está sujeta a acuerdos de seguridad que tienen su origen en el Tratado de Paz de 1979 y en protocolos posteriores. En concreto, Egipto denuncia que la ofensiva de Israel en Rafah desafía este acuerdo de paz de más de 40 años que permite la presencia de una fuerza militar israelí limitada en la zona D, donde también están desplegadas fuerzas multinacionales, así como observadores de la ONU. Anteriormente, las fuerzas israelíes controlaban la posición de la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, o el conocido Corredor de Filadelfia, que se extiende a lo largo de 14 kilómetros y se consideró como una zona de amortiguamiento desmilitarizada entre las partes. No obstante, en 2005, tras la retirada de Israel de la Franja de Gaza, Tel Aviv firmó con El Cairo el Protocolo de Filadelfia, que se adjuntó al acuerdo de paz y, en consecuencia, permitió a Egipto desplegar soldados en el área C, es decir, a lo largo de su frontera con el enclave costero y adyacente a la zona D. El Cairo se siente amenazado por la llegada de los soldados israelíes al paso fronterizo de Rafah. El profesor de Derecho Internacional y miembro del Consejo Egipcio de Asuntos Exteriores, Ayman Salama, explicó que Israel no tiene derecho a desplegar soldados adicionales en la zona D sin obtener la aprobación de la parte egipcia. Expertos como el politólogo egipcio Mustafa Kamel el-Sayed creen que las operaciones israelíes en Rafah tienen como objetivo forzar una salida de los palestinos hacia el Sinaí y con ello acabar con la cuestión palestina de una vez por todas. La investigadora israelí Gayil Talshir opinó que el gobierno de Netanyahu quiere ahora controlar la frontera, al menos de forma temporal, entre Gaza y Egipto, razón suficiente para preocupar a El Cairo. A su juicio, Egipto no quiere que su frontera se convierta en una zona conflictiva con una posibilidad de enfrentamientos y por eso amenazó incluso con unirse formalmente a la denuncia de Sudáfrica contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Israel vende el escenario de que la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza no es lo suficientemente segura porque presuntamente gran parte de la artillería y suministros que tiene Hamás llegan a través de túneles ilegales desde el Sinaí, hecho negado en reiteradas ocasiones por El Cairo. ¿Israel logrará su cometido en Rafah? El analista militar Taimur Widar cree que Israel, a pesar del apoyo de Occidente, no es capaz de estar en guerra y que solo puede someramente realizar operaciones militares rápidas y de corta duración mediante su conocida estrategia Dahiyah. Claro ejemplo de esto es que Netanyahu aún no ha logrado ninguno de sus objetivos militares en la Franja de Gaza, donde está completamente acorralado. Entonces, la pregunta es, si la invasión de Israel a Rafah no eliminará a Hamás, ¿cuál es el nuevo plan? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.